Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la mesa de la ponencia libre, cuya temática es toxicología y química. En esta mesa contaremos con la presencia de 3 expertos forenses de entidades de Procuración de Justicia de la República Mexicana. Se presentarán 2 propuestas metodológicas para la determinación de sustancias de interés forense. También nos hablarán de la propuesta de la adición de posibles precursores de drogas de abuso en la legislación mexicana. Estoy segura que esta será una mesa sumamente interesante. En primer lugar, escucharemos a la IBQ Fabiola Magdaleno, perito químico investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Ella nos presentará su trabajo titulado Optimización de un método cromatográfico para la identificación de metanfetamina empleando la filosofía Lean. Bienvenida, química. Le dejo el micrófono para que nos haga su presentación. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes de continuar, me gustaría realmente felicitar al comité organizador de este congreso y asimismo agradecerles por el hecho de que estén promoviendo este tipo de eventos. Mi nombre es Fabiola, soy ingeniero bioquímico. Formo parte del trabajo del Departamento de Química Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Y me es muy grato, la verdad, me emociona bastante poder presentarles lo que hemos venido trabajando nosotros. Ahora sí que en este tiempo de pandemia fue algo beneficioso lo que hemos podido trabajar. Entonces, ojalá para nosotros lo que hicimos fue un logro muy importante y creemos que también va a representar mucho para lo que es el área forense. Bueno, me gustaría empezar con la frase de que ciertamente cuando trabajamos, y es una frase que utilizamos mucho aquí en servicios periciales, de que tenemos horario de entrada y no tenemos horario de salida. ¿Por qué menciono esta frase? Porque en realidad fue como un parteaguas para que nosotros logramos empezar a trabajar en la implementación de la filosofía Lean, que es de lo que les vamos a hablar, de lo que les voy a hablar un poco. ¿Qué es la filosofía Lean? Esta filosofía nace en los años 80 en Japón de la mano del ingeniero Taiichi Ohno, quien era un colaborador de la compañía Toyota Motors. Básicamente lo que la filosofía Lean busca es hacer nuestros procesos más esbeltos, de tal manera que sean procesos más rápido, que sean procesos de alta calidad y de bajo costo. Prácticamente lo que todos buscamos, ¿no? Hacer más con menos. Bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Realmente en el ámbito forense, un parámetro muy importante es el tiempo, como seguramente lo es para muchas otras empresas o organizaciones, pero mientras para ellos representa solo dinero, para nosotros, los que trabajamos en lo forense, el tiempo representa además justicia. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque cada vez que nosotros tardamos en emitir un dictamen o en emitir un resultado, es tiempo que estamos consumiendo precisamente para lograr el objetivo, que es de tener una justicia pronta y expedita. De ahí la importancia que les menciono del proyecto que venimos realizando y de ser, la verdad, la satisfacción de ser el primer estado de la República que está trabajando con la optimización de un método cromatográfico para la identificación de metanfetamina. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran nuestros enemigos, como los ven en pantalla, los enemigos de la productividad. Para esto, tuvimos que identificar 3 términos de origen japonés, que es MIURI, referente a sobrecarga, MIURA, variabilidad, y MUDA, desperdicio. Entonces nosotros como equipo sabíamos que estos enemigos estaban en nuestros procesos. El reto era identificarlos para eliminarlos y así dar solución a nuestro problema. Y continuando con el tema de las mudas que se refiere a los desperdicios,
Precisamente Taiichi Ohno mencionaba siete tipos de desperdicios que van desde la sobreproducción, reprocesos y defectos. Incluso en la actualidad podemos considerar dos más, que se refiere a limitar la creatividad de las personas cuando no sacamos el provecho a sus habilidades, a sus talentos, así como la sobreinversión cuando no sabemos utilizar nuestros recursos de manera adecuada. Ok, bueno, en el caso de aplicación, pues para nosotros como equipo, la verdad tuvimos que iniciar con un cambio de mentalidad, como quien dice cambiar el chip, porque si bien nosotros realmente estamos dispuestos a trabajar en nuestro laboratorio, una desventaja que teníamos es que veníamos y hacíamos las cosas porque ya había un procedimiento escrito que prácticamente era seguir la corriente. Entonces, lo que les vengo a presentar es el impacto y la trascendencia que puede tener el proyecto que estamos desarrollando. De ahí la frase que ven en pantalla, que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, porque realmente para nosotros como laboratorio, este pequeño logro, este pequeño paso realmente nos llevó a un gran cambio. Este es el equipo de trabajo del Laboratorio de Química Forense en Baja California Sur. Somos un equipo, un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 en el alcance de identificación de drogas controladas, de sustancias controladas. Y en la parte de abajo, pues es una fotografía general del área de sustancias controladas. Muy bien, ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿Cuál fue nuestro primer paso? Pues junto con nuestro asesor desarrollamos una estrategia para implementar esta filosofía, para identificar y eliminar nuestras mudas. El primer paso pues fue la conformación del equipo Kaizen, un equipo muy pequeño de 3 personas, pero que íbamos a trabajar para la mejora continua. El segundo paso fue la capacitación de este equipo ya formado, una capacitación donde se nos hablaba sobre el uso e implementación de las herramientas Lean para finalmente, con el conocimiento adquirido, saber cómo aplicarlas. Las principales herramientas que utilizamos nosotros pues fue el Gemba Wall. El Gemba Wall que podemos traducirlo como el lugar en donde suceden las cosas, que para nuestro caso pues era el área de sustancias controladas, específicamente sobre el equipo de cromatografía gases masas. La segunda herramienta era un mapa de procesos que al crearlo nos permitiría observar de manera general todos nuestros procesos y ver dónde podíamos actuar. Y el tercero, que es un evento Kaizen para la optimización del método cromatográfico. Este es el equipo Kaizen que se conformó por la maestra en ciencias, María de Jesús Bejarán Uceta, quien es la coordinadora de nuestro laboratorio, la ingeniero bioquímico Araceli Saldaña, una servidora, quienes fuimos capacitados por nuestro asesor, el ingeniero bioquímico Julio Caudillo Rosales. Bien, una vez conformado el equipo, la capacitación, el siguiente paso era la aplicación. Empezamos generando un mapa de valor un mapa de flujo de valor actual, donde básicamente se presenta todo nuestro proceso, cada una de nuestras actividades y donde, muy importante, podemos observar nosotros los tiempos y la variabilidad que hay en cada parte del proceso. De tal forma que si ponemos atención en el proceso de análisis, podemos observar que nuestro tiempo variaba de 7 a 32 minutos y medio. Entonces ahí ya nosotros teníamos un foco rojo que debíamos analizar a profundidad. Por lo tanto, hicimos un zoom a este proceso y generamos un nuevo mapa de flujo de valor, que es este que está en pantalla. ¿Qué hacemos en nuestro proceso de análisis? ¿Cómo inicia? Bueno, pues, realmente pues venimos del pesaje, iniciamos con el análisis, en donde aplicamos dos técnicas, que son las de desarrollo de color y la espectroscopía infrarroja. Hacemos nuestros análisis y analizamos nuestra información. El detalle que existe con el infrarrojo, como ustedes pueden saber, es que la sensibilidad y la selectividad se ve afectada cuando nuestras muestras vienen muy cortadas o muy mezcladas. Entonces, cuando pasa esto, la sensibilidad del infrarrojo quizá no es suficiente y tenemos que emplear otras estrategias o sumar un paso más.
que puede ser desde la extracción y volver a hacer el análisis o tener que preparar nuestras muestras para llevarlas al cromatógrafo gases masas. Entonces nos pusimos a analizar también este proceso y seguramente ahorita ustedes junto conmigo se preguntarán de por qué entonces no llevábamos nuestras muestras directamente al cromatógrafo gases masas, y la respuesta está ahí en la información del proceso. El análisis tardaba aproximadamente, bueno, no aproximadamente, exactamente 15 minutos y medio por muestra, incluyendo blancos, incluyendo controles. Entonces, esto para el Ministerio Público implica mucho tiempo y créanme que para nosotros como peritos también es muy estresante. Entonces, ya que hicimos este análisis, la conclusión fue de que si nosotros lográbamos eficientar o optimizar el método cromatográfico, seguramente resolveríamos nuestro problema en cuanto al tiempo en la variabilidad. ¿Qué es lo que hicimos entonces una vez analizado el proceso? Nos fuimos directamente al método, en donde observamos que iniciábamos en 100 grados y que nuestro tiempo de retención para la metanfetamina, que era nuestra sustancia problema, era de 3.1 minutos. Entonces, todo lo que había después realmente ya era un desperdicio. Con este análisis, nosotros nos fuimos ahora a investigar más a profundidad, las propiedades físico-químicas de la metanfetamina y también cómo era su comportamiento cromatográfico. Con estos datos que obtuvimos, pudimos ya hacer o plantear un cambio en nuestro método, que es esta tablita que observamos en pantalla, en donde prácticamente el cambio es directamente en el horno, ¿no? Donde, como decíamos, empezábamos con una temperatura de 100 grados centígrados y en el método optimizado ya lo tenemos en 140 y la mantenemos por 3.2 minutos. En estos 3.2 minutos nosotros ya teníamos el resultado de la identificación de la metanfetamina. En espectrometría de masas no realizamos ningún cambio, más sin embargo, si ustedes observan en el tiempo de retención de la metanfetamina, pasó de 3.1 minutos con el método original a 3.01 minutos con el método optimizado. Y lo más genial de todo es en el tiempo total del método, que como observan pasamos de 15 minutos y medio a menos de 5 minutos. Teníamos un resultado en 4.77 minutos. Eso fue lo más emocionante para todo el equipo. ¿Qué seguía entonces? Ya habíamos logrado nuestro objetivo, ahora necesitábamos validar este método que habíamos generado. Los parámetros que evaluamos fueron selectividad, especificidad, reproducibilidad, precisión intermedia y límite de detección. Este es el resultado ya de nuestra muestra, el cromatograma, donde se puede ver ahí bien bonito el pico de la metanfetamina. Aquí está el espectro. Entonces, con estos datos, nosotros ya podemos decir que nuestro método realmente funciona para el fin previsto, para lo que nosotros lo queremos, y podemos ya empezar a implementarlo. Entonces, podemos ahora generar un mapa de flujo de valor futuro, es decir, con el método que queremos implementar. Y si observan, realmente quitamos toda la variabilidad y pasamos de un proceso que, si se acuerdan, en el primer mapa, teníamos que nos podíamos tardar de 7 a 32 minutos y medio y ahora lo logramos bajar a 4.77 minutos por muestra o por envoltorio. Entonces aquí viene lo interesante, ¿cuáles fueron los beneficios e impactos de nosotros lograr esa implementación? De entrada, pues antes nosotros teníamos para la identificación que aplicar 3 técnicas. Desarrollo de color, que utilizábamos marquís, infrarrojo, y si no teníamos un resultado por esas 2 técnicas, teníamos que preparar la muestra para llevarla a cromatografía. En el método optimizado, en el proceso optimizado, básicamente preparamos la muestra, la llevamos al equipo. Otra cosa importante, muy importante, es que nosotros a toda costa evitábamos o tratábamos de evitar llevar nuestra muestra
al cromatógrafo, porque el tiempo de análisis era de 15.5 minutos. Pero con el nuevo método, el optimizado, logramos reducirlo hasta 4.77 minutos. Como mencionaba también, el tiempo de proceso por envoltorio era muy alta su variabilidad, entre 7 a 32 minutos y medio, y con el método optimizado lo tenemos en 4.77 minutos. Antes era necesario y casi obligatorio tener 2 peritos por análisis. Incluso al jefe le llegamos a decir que necesitábamos más personal. Con el proceso optimizado solamente puede trabajar un analista. Y antes, también un punto muy importante es de que nosotros no podíamos adelantar, no podíamos hacer nada más que el análisis porque si no, no íbamos a tener un resultado rápido. Y con el método optimizado, nosotros hacemos nuestra muestra, preparamos nuestra muestra, la llevamos al equipo, lo programamos, el equipo se queda corriendo y mientras sale el resultado, nosotros ya podemos realizar otras actividades que puede ser tal vez lavar nuestro material e incluso, y muy importante, empezar con la elaboración de nuestro dictamen. Entonces, si se dan cuenta, y es lo que quisiera compartirles, realmente fue un paso muy importante para nosotros como laboratorio en el poder eficientar nuestro proceso de análisis. Y permítame decirle que también en lo personal ha tenido un gran impacto porque esto me lleva a analizar que la forma es que si nosotros logramos reacomodar o reorganizar la manera en que vivimos, ya sea profesional y personalmente, podemos lograr una gran mejora. Y me permito también decir y ya hablar por parte de mis compañeros, es que el beneficio que nos deja el poder eficientar nuestro proceso de análisis es que ese tiempo que nosotros estamos quitando es tiempo que podemos aprovechar bien para capacitación, para aprendizaje e incluso, y muy importante también yo creo que para todos los que estamos en este panel, que es tiempo que podemos pasar con nuestra familia. A modo de conclusiones, pues básicamente todo va sobre el ahorro, porque el tiempo de respuesta logró disminuir un 69.23%, que en realidad es algo que ni nosotros creíamos que íbamos a lograr. Hay un ahorro en las necesidades de personal al bajar de 2 a 1 analista por ensayo, y para nuestra institución también implica un gran ahorro, dado que si nosotros llevamos un infrarrojo de aquí, de la sede de La Paz, Baja California Sur, a alguna subsede, a la institución estaríamos ahorrando aproximadamente 3 millones de pesos. Y para terminar, pues me gustaría hacerlo con 2 frases. La primera, del ingeniero Taiichi Ohno, quien dice que el progreso no se puede generar cuando estamos satisfechos con las situaciones actuales. Y la segunda, donde cito al psicólogo Alfonso Alcántara, quien dice que la zona de confort no es el sitio donde estamos conformes, sino el sitio donde estamos motivados. Y bajo este contexto, pues me gustaría invitarlos para que no salgan de la zona de confort, más bien que la hagamos más grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Química Fabiola. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros su experiencia e invitamos a los asistentes a que si tienen alguna pregunta la puedan por favor poner en el chat y al final vamos a hacerle las preguntas pertinentes a la química. Le agradecemos mucho. Gracias. Ahora vamos a seguir con la presentación del doctor Joel Martínez Quirós. Él es de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Él nos va a hablar de su trabajo, propuesta de un método de Headspace, cromatografía de gases, espectrometría de masas, para confirmar etanol en sangre como una alternativa a la interferencia de anestésicos en el método Headspace, cromatografía de gases con detección FIT. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, maestra Alejandra. Buenas tardes. Pues en nombre de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Veracruz,
y agradeciendo a la química Rosa María Esther González Rodríguez la colaboración para este trabajo, pues les voy a hablar acerca de esta propuesta que se denomina un método Headspace, cromatografía de gases, acoplado a espectrometría de masas, para confirmar etanol en sangre, como alternativa a la interferencia de anestésicos en el método Headspace, cromatografía de gases, con detector de ionización de flama. Estadísticas de la OMS en 2018 refieren que 3 millones de muertes fueron a causa del alcohol. En esta cantidad, el 3/4 partes fueron en hombres. Y más de una cuarta parte, es decir, 28%, fueron consecuentes a accidentes de tránsito, lo que representa el 5% de la carga mundial de movilidad. En nuestro país, según estadísticas de la Secretaría de Salud, el 30% de muertes en calles y vialidades se deben al consumo excesivo de alcohol. Y este prevalece en el 70% de los jóvenes y en 14% de los conductores. Se ha visto también una mortalidad más alta por accidentes viales en jóvenes de 15 a 24 años. Esto entonces nos lleva a pensar, a razonar que el alcohol pues es una sustancia legal, la droga legal más consumida, más abusada, y por lo tanto se tiene que legislar referente a su consumo y el manejo al volante simultáneo. Para ello entonces ya se han establecido en las legislaturas estatales pues tasas máximas de concentración de alcohol que coinciden en un valor de 0.40 miligramos por litro de aire exhalado. También se establecieron ya los alcoholímetros, es decir, los puntos de control para detección de conductores alcoholizados. Y también se ha tipificado ya en la ley pues como delito el manejar en estado de ebriedad, y para ello pues ya existen las multas, retención de vehículos, suspensión de licencias y arrestos administrativos. El método en el área forense pues implica un instrumento denominado cromatógrafo de gas líquido que contiene un detector de ionización de flama. Funciona con gas, que puede ser helio, hidrógeno o nitrógeno, y el detector funciona con gas, hidrógeno y aire. Se vale de un automuestrador Headspace, el cual permite que en un vial coloquemos la muestra, generalmente sangre, y entonces vamos a sellar herméticamente este vial. Vamos a promover mediante un calentamiento la generación o la formación de ese espacio de cabeza en el que existe la mezcla de sustancias volátiles, entre las que se puede encontrar el etanol. Entonces, esta mezcla, mediante gas, se va a generar un viaje a través del sistema y va a entrar al puerto de inyección del cromatógrafo. Inmediatamente va a hacer un viaje a través de todo lo que es la columna cromatográfica, que permitirá la separación de cada uno de los componentes de esta mezcla de volátiles. Y finalmente llegará al detector, donde se lleva a cabo la identificación de la sustancia, así como otras sustancias que pudieran estar también junto con este tóxico. El resultado que tenemos será un cromatograma, el cual es una representación gráfica de lo que sucede en el cromatógrafo. Entonces, desde que se inyecta y hasta que aparece la señal correspondiente al alcohol, pues entonces denominamos a ese lapso el tiempo de retención, que es el rasgo cualitativo que permite identificar a la sustancia, así como a otras más, siempre y cuando existan señales de referencia que vamos nosotros a analizar simultáneamente con nuestra muestra. También hay otros rasgos, que en este caso son rasgos cuantitativos. Sería la altura del pico y la del pico. Estas señales van a tener cierta magnitud y que van a ser proporcionales a la concentración de lo que estamos analizando. Entonces, preparando una serie de estándares de concentración conocida, podemos llevar a cabo la calibración de nuestro método y de esa forma podemos cuantificar una muestra. Entonces, es el procedimiento usual que se lleva a cabo en todos los laboratorios forenses del mundo. Sin embargo, debemos de considerar que para ello tenemos que tener un método validado, que es un requisito para los sistemas de calidad actuales en los laboratorios forenses. Al respecto, los parámetros para validar un método pues son límite de detección, carryover o arrastre cromatográfico, selectividad, que mide la interferencia de la muestra o de algunos otros analitos, precisión, exactitud, linealidad y límite de cuantificación, así como estabilidad. Todos ellos son parámetros
que son indispensables para realizar un método completo que implique la identificación y cuantificación de un tóxico. Sin embargo, para efectos de un método cualitativo, que es el propósito de nuestro proyecto, pues el grupo de trabajo de toxicología forense solamente nos requiere 3: el límite de detección, el carryover y la selectividad. ¿En qué situaciones se requiere el análisis de alcohol en sangre? Pues cuando queremos corroborar un resultado positivo en alcoholímetro, cuando requerimos conocer el grado de intoxicación etílica al momento de la toma de muestra, cuando se desea descartar el uso de alcohol como droga facilitadora de crímenes o droga facilitadora de abuso sexual. Este generalmente se aplica a víctimas que fueron de algún modo sometidas por alguna sustancia y que entonces se requiere descartar que el alcohol haya sido la sustancia incapacitante que haya sido la responsable de que la persona haya perdido la conciencia o alguna otra situación. Y finalmente, cuando se requiere estimar la concentración de alcohol en sangre en el momento de los hechos. Esto es mediante un estudio retrospectivo. Sin embargo, en cadáveres hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si se requiere establecer la intoxicación etílica al momento de la muerte, que puede coadyuvar al esclarecimiento de esta. Siempre y cuando la muestra se haya tomado en el periodo postmortem temprano. Esto es, en las primeras 12 horas, a fin de evitar los procesos de descomposición que sabemos que pueden tender a formar alcohol. Y también que la sangre sea obtenida a partir de un vaso de sitio periférico, que es el ideal, como puede ser la obtenida a partir de la vena femoral. También se recomienda que si hay un resultado positivo en sangre, se deba realizar siempre un análisis en humor vitro, para de esta forma descartar algún proceso de descomposición que haya promovido la formación de alcohol en sangre. Una vez el resultado positivo, bueno, siempre vamos a estar interesados en considerar el origen exógeno de este alcohol. Si se requiere, pues y se tiene la tecnología, pues habría que también determinar los marcadores de metabolismo no oxidativo, como puede ser el etilglucuronato, el etilsulfato o los metabolitos de la serotonina. Aunque en todo caso, siempre hay que tener como pensamiento la frase de Pounder y Jones. Intentar interpretar el significado de alcohol en una sola muestra de sangre sin otra información adicional es invitar a un desastre médico-legal. El antecedente de este proyecto pues, es un estudio de Monteiro y colaboradores en 2016. Fue un caso de interferencia de anestésicos en sangre. Una persona de sexo masculino de 28 años tuvo el antecedente de un accidente automovilístico. Por la gravedad de sus lesiones fue hospitalizado. Se encontró una señal correspondiente a alcohol etílico, así como platicamos al momento, un tiempo de retención semejante. Pero había el antecedente de que esta persona se le había administrado en el centro hospitalario sevoflurano y propofol, que son 2 anestésicos. En esta parte, en el panel de arriba, encontramos entonces la señal que se determinó para la muestra de esta persona y observamos un tiempo de retención de 2.6, que es semejante, de acuerdo al orden del panel de arriba hacia abajo, el tercero, es semejante al tiempo de retención del etanol. Entonces, mediante este análisis se estableció una interferencia de este anestésico en la señal que aparece para el etanol. Entonces, de esta forma había una confusión respecto a la interpretación. Caso similar fue el estudio en 2020 de Bing y colaboradores, en el que también se determina la interferencia de sevoflurano con etanol, apareciendo simultáneamente en un solo pico ambos. Y asimismo, una interferencia de enflurano con un estándar que se añade deliberadamente a la muestra, que nos sirve como estándar interno, se llama terbutanol. Entonces, al existir esos antecedentes de interferencia de esos anestésicos, pues nos despertó la curiosidad a nuestro laboratorio de evaluar cuál podría ser el papel del isoflurano, el alotano, el uretano y el propofol como anestésicos en nuestro método. Y de esta forma, usando reactivos, material e instrumentación que se señala aquí, pues nos propusimos implementar el método que vendría siendo un método que emplea un automuestrador Headspace, que emplea temperaturas variables dependiendo si queremos calentar,
presurizar o inyectar la muestra en determinados lapsos y de ahí conectarse a un cromatógrafo de gases, el cual tiene una serie de temperaturas variables en su horno que permite un análisis de 5.7 minutos, suficiente para descartar cualquier presencia de sustancias coeluyentes con nuestro alcohol. Y finalmente una detección mediante un espectrómetro de masas, el cual tiene temperaturas suficientes para identificar a la sustancia, utilizando helio como gas acarreador a una velocidad de flujo de 0.9 minutos por minuto. Y los resultados bajo este método fueron los siguientes. Al valorar el parámetro límite de detección, se empleó una concentración de 0.58 gramos por litro, que es una concentración ligeramente inferior al límite legal establecido para manejar vehículos, que sería el de 0.8 gramos por litro. Entonces, se valoró esta concentración preparando diferentes réplicas, analizándolas el mismo día y en diferentes días. Y se determinó, en base a los parámetros estadísticos de tendencia central y dispersión, se valoró el coeficiente de variación. Segmentación que nos permite validar nuestro método, pues se requiere al menos no superar el 15% del coeficiente de variación, y en todos los casos encontramos una variación menor. Por lo tanto, se puede hablar que nuestro método es repetible y reproducible. También se valoró el carryover o arrastre cromatográfico, que implica inyectar una cantidad elevadísima del analito, en este caso alcohol etílico. Se inyectó una concentración de 4.3 gramos por litro. Esta concentración equipara a un estado de embriaguez que está al punto del coma. Y en esta concentración, posteriormente se analizó una muestra de sangre sin alcohol etílico. El objetivo es valorar si la señal del analito puede quedar atrapada o retenida en el equipo, lo que permitiera, digamos, una contaminación entre un análisis y otro. Y entonces, en todos los casos que se ensayó, no apareció señal de alcohol residual. Por lo tanto, consideramos que no hay carryover, y entonces hay la confianza en el sentido de poder hacer análisis secuenciales de diferentes muestras en una misma jornada y no van a estar influenciados uno por otro. Y también se evaluó la selectividad. En el primer caso se analizó la interferencia debida a componentes de la matriz, es decir, en la columna de la izquierda hay varias réplicas de sangre sin etanol, son diferentes personas que no contenían etanol, y entonces se ve la señal al mismo tiempo de retención y se determinó una señal que es muy por debajo de lo que es la señal atribuible al etanol, que es la columna de derecha. Entonces, las medias de comparación realmente deja lugar a dudas de que no hay interferencia debida a la sangre per se. También cuando se valoraron la interferencia debido a otros analitos, entonces se inyectaron simultáneamente las sustancias que aparecen en la columna de la izquierda. Todos ellos se les determinó su tiempo de retención y se valoró el parámetro de la resolución. Esto es, la resolución es un parámetro que nos permite saber si se separan adecuadamente dos señales en el cromatograma. Y entonces el requisito es que sean mayores a 1. Entonces, al observar la tabla de la derecha, observamos que todos los valores fueron mayor a 1, por lo tanto, no hay interferencia debido a estos analitos. Por su parte, cuando se valoraron los anestésicos que ya mencioné anteriormente, pues observamos que el alotano con una línea roja, entonces una flecha roja, tenemos ahí que no había interferencia con el etanol. El uretano, que es la flecha lila, tampoco. El propofol ni siquiera apareció, dado que sus propiedades fisicoquímicas son muy distintas a las sustancias que estamos incluyendo en análisis. Sin embargo, el isoflurano sí presenta, con esa flecha azul señalada, sí presenta una interferencia. Y esta interferencia es manifiesta dado que aparecen tanto el isoflurano como el etanol al mismo tiempo de retención. Al hacer la magnificación de la imagen, observamos entonces que el pico correspondiente a la mezcla isoflurano-etanol presenta una simetría, lo que nos sugiere entonces que hay una mezcla de dos sustancias, al menos de dos. Y eso se corrobora con el valor de resolución. Vemos que el isoflurano tiene una resolución de 0.3, que es en este caso menor a 1, y por lo tanto cromatográficamente se establece que hay una interferencia manifiesta. Pero esto también pasa con el sistema previo, el que les comenté, con el que tradicionalmente se hacen las alcoholemias. El isoflurano sale mezclado con el etanol.
Pero la única diferencia aquí en este caso para nuestro proyecto, para beneficio de nuestro proyecto, es el hecho de que las herramientas de software que contiene la espectrometría de masas nos permiten valorar si existe pureza en el pico cromatográfico. Y eso se lleva a cabo mediante lo siguiente. Observamos que aparentemente hay dos señales, dado que se observan una simetría, y al determinar el espectro de masas de la fracción en los primeros minutos, encontramos una señal o un espectro de masas que es muy distinto al que se observa en el segundo, en el segundo pico cromatográfico, que están mezclados. Entonces, esto evidentemente pues ya nos muestra que hay ahí al menos dos componentes distintos. Esto con ayuda de la espectrometría de masas. Cuando nosotros estas señales las comparamos con la biblioteca de espectros de masas que está incluida dentro del software de análisis, encontramos que la primera señal corresponde, en este caso, que es el panel de arriba, corresponde a etanol, como lo señala la biblioteca que contiene el equipo. Y asimismo, la señal, en este caso la segunda señal, que es la de arriba, corresponde a isoflurano. Entonces, de este modo, podemos considerar que a pesar de que cromatográficamente haya una posible interferencia del isoflurano, se puede resolver con el análisis de la pureza del pico del espectrómetro de masas. Y entonces de esta forma podemos dilucidar un problema analítico, pero que trasciende a lo que es el aspecto de toxicología forense, a la hora de interpretar el resultado, y por lo tanto también podemos valorar esa técnica de espectrometría de masas como una técnica más poderosa que la cromatografía de gas líquido, dado que en las categorías que se establecen internacionalmente, entonces estamos manejando una técnica A combinada con una B, a diferencia del método tradicional que solamente emplea la B como una forma de confirmar la presencia de alcohol etílico. Y es así que mediante el uso de esa técnica podemos afirmar entonces que el método cualitativo de alcohol en sangre mediante esta técnica que estamos presentando es precisa, es selectiva, libre de rastre cromatográfico y nos permite confirmar la presencia de etanol inclusive con la interferencia de anestésicos. Muy recomendable entonces aplicarla en casos positivos cuando las personas estén vivas o sean cadáveres, procedan de un hospital y hayan sido sometidas en específico a algún tipo de anestesia. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Martínez que nos haya compartido esta experiencia con su trabajo y ahora vamos a escuchar, por favor, al maestro en ciencias Jorge Galileo Ruiz Jiménez de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Él nos va a presentar su trabajo titulado Reacción sintética del ácido fenil 2-hidracético como posible precursor químico. Vamos a escucharlo, por favor. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Galileo Ruiz Jiménez y primeramente quiero agradecer el espacio brindado y por esa excelente logística del comité organizador del presente congreso. Sin duda es una experiencia importante para poder compartir conocimiento, evidentemente. El presente trabajo se propone y se desarrolló en el Laboratorio Químico de la Fiscalía General del Estado, en coordinación de un servidor con el químico Julio César Cabrera Hernández. Y la presente relación sintética surge principalmente del día a día, del actuar del químico forense, de dar contestación a todo lo que se enfrenta en su turno o a las peticiones por parte de la gente del Ministerio Público o también por los investigadores o policía. Dentro, claro, de la investigación contra delitos contra la salud y son
experiencias que, aunque parecieran rutinarias, siempre nos enfrentamos a algo nuevo, a algo novedoso, que nos pone a prueba nuestros conocimientos, nuestra experiencia y principalmente el no confiarnos por el hecho de ser considerados o estar frente a una sustancia que típicamente analizamos o que estamos frente a ella diariamente. Tal es el caso de una sustancia color blanco de características cristalinas muy semejante a la metilanfetamina o metanfetamina, pero ya en el desarrollo del análisis, siguiendo nuestros procedimientos que ya anteriormente también han comentado los compañeros expertos, nos enfrentábamos con una sustancia diferente, dado que las pruebas de desarrollo de color rutinarias, como es la de hidroprusiato de sodio o la de Marquis, daban un resultado negativo, propiamente empleando controles para poder discernir de forma inmediata de qué se estaba tratando, además de presentar una insolubilidad rara para el caso de clorhidrato de metanfetamina. Una vez que se realiza la extracción y se lleva al análisis por espectrofotometría de luz infrarroja en el equipo Smith con el cual cuenta la institución, es un equipo portátil, pues nos encontramos con un espectro totalmente diferente y que lastimosamente la biblioteca del mismo equipo tampoco no nos daba o no nos apoyaba a poder dilucidar esta estructura o a qué se refería o a qué correspondía, mejor dicho, esta sustancia, donde podemos observar que en la región de 3500 aparece una banda típica de hidroxilos, seguido por las tensiones de hidrocarburos sp3 y sp2, y una banda típica, intensa para una tensión de carbono-oxígeno, de carbonilo, y otra alrededor de 1100 para carbono-oxígeno, además de las típicas doble banda para el aromático monosustituido. Con la presión de la gente del Ministerio Público por tener el tiempo encima de poder darle solución o resolución jurídica a los acusados, de ponerlos en libertad o llevarlos ante otra instancia, especialmente con el juez de control, la presión aumentaba, por supuesto, para el químico. Podemos comparar un espectro de la sustancia dubitada con un espectrograma de infrarrojo de la metilanfetamina, donde se puede apreciar que la banda del grupo hidroxilo no aparece, la banda del grupo carbonilo y la banda del carbono oxígeno tampoco aparecen. Y a marchas forzadas se realiza el estudio, dado que se tenía ya poco tiempo para dar la respuesta. Se hace el análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa y se puede observar el ion molecular de relación masa-carga de 152, característico o que corresponde al ácido fenil 2-hidroxiacético. Se desprende por la propia ionización, se desprende el formiato para obtener el ion correspondiente al alcohol bencílico, que aparecería alrededor de 107, que es el pico base, y finalmente el ion del benceno. De esta manera pudimos dilucidar esta estructura que correspondía al ácido fenil 2-hidroxiacético. ¿Pero qué es esta estructura?
investigando nos encontramos que corresponde como sinónimo al ácido mandélico y que este se extrae típicamente del aceite de almendras y como sabemos, bueno, tiene la característica de cuidar el tratamiento, cuidar y rejuvenecer la piel. Pero este ácido fenil 2-hidroxiacético tiene un centro quiral y por regla tendrá, por supuesto, su enantiómero o 2 enantiómeros. Y lo curioso que las recepciones de este tipo de solicitudes, aunado a los reportes de la Fiscalía General de la República, donde ha detectado en los laboratorios clandestinos aquí en Michoacán, lastimosamente, la presencia de este ácido mandélico, que es el sinónimo del ácido fenil 2-hidroxiacético, por lo que nos hace suponer que esta sustancia en este rubro, pues propiamente no es empleado para el cuidado de la piel o para desarrollar algún tipo de cremas. Y recordando las rutas típicas de síntesis de metanfetamina totalmente extendidas y conocidas en el rubro forense, se sabe que del ácido fenilacético y con una modificación del grupo funcional se obtiene la fenil 2-propanona, ya sea por la reacción de Leuca para obtener la metanfetamina utilizando metilformamina y ácido fórmico o por aminación reductiva. Pero vamos a centrarnos principalmente en el ácido fenilacético, que es el precursor de la metanfetamina. Ronchi y colaboradores en un estudio en Italia han publicado en el Journal of Catálisis Aplicada que se puede obtener el ácido fenilacético partiendo del ácido mandélico o del ácido fenil 2-hidroxiacético con una hidrogenación catalítica, así como sus derivados, como es el éster de mandélico, se obtiene su respectivo producto ya reducido. Es decir, este hidroxilo que funcionaliza al carbono bencílico se elimina para obtener al átomo del carbono bencílico ya reducido. Y esta hidrogenación catalítica se puede relacionar o asociar con la hidrogenación catalítica que en su momento fue típica para la síntesis de metanfetamina utilizando efedrina y pseudoefedrina. Si observamos, es el mismo tipo de hidroxilo que está funcionalizando al carbono bencílico y con una hidrogenación empleando diferentes tipos de catalizadores se llega a obtener la metanfetamina. ¿Por qué no podría suceder lo mismo con el ácido fenil 2-hidroxiacético? También existe la opción de poder obtener el ácido fenilacético partiendo del ácido mandélico, utilizando la reacción de Birch, ya sea con sodio o con litio hidróxido de amonio, o la famosa reacción de Nagai, empleando el fósforo y yodo para reducir este alcohol bencílico. La relación sintética que se propone, por supuesto, ya considerando todo este rubro y todo el esquema de demostraciones ya en el laboratorio, es que es posible que del ácido fenilacético se obtenga la fenil 2-propanona al modificar la funcionalización de este grupo funcional, ya sea con cualquiera de las metodologías o formas ya mostradas anteriormente.
y que el ácido fenilacético es el precursor ya demostrado y conocido para la síntesis de la fenil 2-propanona empleando piridina y anhídrido acético. Y la fenil 2-propanona, ya sea por el método de aminación reductiva o por la reacción de Leuca, nos puede llegar a formar la metilanfetamina, evidentemente en su mezcla racémica, que en un paso posterior con un auxiliar quiral como es el ácido tartárico, nos, dará la metilanfetamina L o S, que es la que tendría el efecto, farmacológico que el grupo de delincuencial o las personas que se dedican a esta parte buscaría. Y lo relevante de esta parte que es, claro, es viable, es de que el ácido fenilacético no se encuentra normalizado, no se encuentra regulado. Los laboratorios de la Fiscalía General de la República que se encargan de este rubro lo dictaminan como negativo. Negativo en el sentido de que no se encuentra regulado, ya sea como psicotrópico y o estupefaciente por la Ley General de Salud, ni por la Ley Federal para el control de precursores químicos y productos químicos esenciales en el artículo 4, ya sea en la fracción 1 o en la fracción 2. Caso similar con la fenil 2-propanona, que se encuentra considerado como psicotrópico en el artículo tercero, perdón, en la fracción tercera del artículo 245 de la Ley General de Salud y en su fracción 1 del artículo cuarto de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos y Productos Químicos Esenciales. Para la metanfetamina, por supuesto que se encuentra regulada en el grupo 2 de en el grupo 2 del artículo 245 de la Ley General de Salud, e incluso la metilamina ya de un tiempo, o monometilamina ya de un tiempo a la fecha, también ya se encuentra regulada, incluso es considerada como psicotrópico en el artículo 2 de la, perdón, en el grupo 2 del artículo 245 de la Ley General de Salud y como precursor químico esencial por parte de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos. Con todo este contexto, con toda esta información, es posible proponer esta relación sintética, y más cuando el ácido mandélico, como lo mencionaba en un principio, no está regulado ni como psicotrópico ni como estupefaciente en la Ley General de Salud, y mucho menos como producto químico esencial o precursor químico esencial para la elaboración de sustancias controladas. Es por eso que se solicita a las autoridades competentes y que se encargan de regular este marco con relación a las sustancias nuevas que pudieran ser controladas y que las puedan incorporar ya sea a la Ley General de Salud o a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos y Productos Químicos Esenciales, ya sea posteriormente como un acuerdo, como lo ha sido en su momento para incluir al ácido fenilacético y sus sales derivadas, como es la metilamina, el ácido iodrídico o el ácido fosfórico, que estos últimos dos ya su uso o empleo ya no es tan cotidiano como en su momento fue para reducir el alcohol bencílico de la efedrina o pseudoefedrina, dependiendo el estereoisómero que se empleó. Con esto cierro mi participación, agradeciendo la atención y quedo disponible para las posibles preguntas.
Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge. Le agradecemos mucho su plática sumamente interesante y que nos deja puntos para la reflexión en cuanto a el control en la legislación mexicana. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, donde le voy a pedir a nuestros ponentes si por favor pudieran dar respuesta a las preguntas. Una de las preguntas ya fue respondida en el chat por la química Fabiola. Y tenemos otra pregunta aquí en nuestro chat para ella, en el que nos dicen, ¿considera que la optimización se puede realizar con solo las verificaciones intermedias o sería necesario realizar la validación completa del método? ¿Me podrías repetir la pregunta? Claro, nos dicen que sí considera que la optimización se puede realizar solo con la verificación intermedia o es necesario realizar la validación completa del método. Sí, mira, como es un método que vamos a meter, que vamos a meterlo nuevo, todo nuevo, sí necesitamos validar para poder comprobar que realmente es útil para el fin previsto. Ok, perfecto. Gracias, Química. Y tenemos otra metodología. Tenemos, perdón, otra pregunta respecto a su metodología. Eliminar de su dictamen la reacción de Marquis y el espectro de IR ha tenido algunas implicaciones en sus comparecencias en juzgado. De hecho, como lo mencionaba en el mapa de flujo de valor futuro, nosotros ya validamos nuestro método, ya sabemos que es apto para el fin, solamente que por cuestiones del sistema de control de calidad necesitamos pues realizar algunos ajustes, oficios necesitan autorizarnos que ya lo podamos emplear. O sea, ya sabemos que sí funciona, nada más por cuestiones meramente oficiales, necesitamos que nos autoricen. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos mucho su participación y vemos si ahorita hay alguna otra pregunta. Aprovechando que está aquí el ingeniero, perdón, el maestro Jorge, vamos a hacerle una pregunta que tenemos aquí en el chat y nos dicen que ¿en qué medida podría ser el ácido fenil-2-hidracético un indicador de síntesis de nuevas sustancias psicoactivas, como por ejemplo las catinonas y no solo la metanfetamina? Qué interesante pregunta. Sin duda puede ser empleada, claro. Y la cuestión sería de que entre más precursor se encuentra o más reacciones tenga que hacerse para obtener el producto deseado en los laboratorios clandestinos, la eficiencia sería menor. Sin duda puede ser utilizado, pero eso implicaría más modificaciones al grupo funcional, que entendamos que los grupos delincuenciales también buscan ya sí nuevas rutas, nuevas metodologías sintéticas diversas y alternas, pero que también les sea de menor costo. No se pueden poner a buscar o emplear con algo que pueda ser improvisado. Efectivamente se puede utilizar. Muchas gracias. Y tenemos otra, aprovechando que usted tiene el uso de la voz, nos preguntan, ¿cuántos casos de incautaciones de ácido mandélico han tenido en su laboratorio que están relacionados con laboratorios clandestinos? La identificación de esta sustancia no han sido que vengan directamente de laboratorios clandestinos, bueno, se desconoce. Se les ha asegurado a personas y por sus características
físicas, se asocia que pudiera ser metanfetamina y estarán en proceso hasta que se identifique esta sustancia. La cantidad de peticiones aquí en el laboratorio no son muchas, son alrededor de, que tengo conocimiento, alrededor de unas 15 peticiones que se ha identificado esta sustancia, de las cuales he participado en la mayoría de ellas, y por lo cual me permite inferir esta ruta sintética, pero que por supuesto le corresponde al fuero federal si provienen de laboratorios clandestinos. Sí. Y la verdad, esta es una pregunta personal que escuchando su presentación me llegó. Creo que como intervenientes en el proceso, creo que ustedes son una parte importante también para que esto se vaya como una iniciativa de ley, ¿no? Para la adición de este tipo de sustancias, tanto en la ley de precursores químicos como nos los mencionaba, porque pues obviamente nuestros legisladores no son peritos en esta área, entonces sí necesitan mucho de la parte de ustedes como peritos químicos, también de la parte académica. Entonces creo que esto debería de dar un paso más para poderse presentar como una iniciativa. Entonces creo que le agradecemos mucho que lo ponga en la mesa y que lo haya traído en este panel de discusión ahora. Y bueno, pues agradecemos también mucho su participación. Y tenemos ahora una pregunta para el doctor Martínez Quirós. Si está por aquí, por favor. Gracias. Doctor, Sí. tenemos una pregunta que nos dicen que si en la parte de selectividad del método no debería valorarse también el metanol como uno de los interferentes. Sí, de hecho, se valoró. Para efectos de presentación, obviamente, digamos, se colocaron los volátiles, que son los de, en este caso, los que mostraron nula interferencia. Como queríamos enfatizar la interferencia de los anestésicos, entonces sí dejamos de lado lo que es metanol, acetaldehído, acetona, por ejemplo, que confluyen, digamos, no interfieren notablemente, pero sí confluyen, eluyen muy cerca del alcohol. Obviamente, para esta técnica de espectrometría de masas, siempre decimos, es una técnica de confirmación. Entonces, previamente se hace el análisis por el sistema cromatográfico convencional. Y entonces, cuando en los casos reales, cuando ya llegamos con una positividad para metanol, generalmente las muestras las analizamos, ahora sí, solo la muestra, y de esa forma bajamos, digamos, el rango de masas y podemos identificar, digamos, acetaldehído, metanol, que tienen masas más bajas y sus espectros obviamente son distintos a los del etanol. Entonces, en esta situación confirmamos los casos positivos de metanol o acetaldehído o algún otro volátil de bajo, incluso hasta la fosfina. Llegamos a identificarla, pero pues ya es una técnica de otro tipo, ¿no? O sea, aquí lo que queremos enfatizar era básicamente el hecho de que remarcar la interferencia de los anestésicos en este caso. Sí. Muchas gracias, doctor Jorge. Tenemos una pregunta para nuestros tres panelistas y nos dicen, quisiera preguntar sobre la importancia de tener estándares analíticos de sustancias controladas. ¿Consideran que debe haber permisos especiales para los laboratorios forenses? Y actualmente en sus laboratorios cuentan con algunos estándares y cómo los consiguieron. Si gustan contestar los tres, le podemos dar el uso de la palabra al doctor Jorge, perdón, al doctor Joel, que está aquí con su micrófono abierto, y después Bueno, lo que son sustancias controladas, desde hace, vamos a decir, décadas, porque ya tiene más de una década, el hecho de que hemos tratado de pedir la autorización de Secretaría de Salud para lo que es el disponer de sustancias controladas. Bueno, durante muchos años se nos ha negado, quizás desde hace más de
3 sexenios. Nos ha negado y siempre en las reuniones forenses siempre ha habido de ahí la discusión respecto a ese tipo de autorización, ¿no? Entonces, COFEPRIS, bueno, hasta la fecha no estamos, digamos, yo creo que poco a poco con la cuestión de las acreditaciones vamos a tener una personalidad. Y esto va a hacer que COFEPRIS pues voltee hacia nosotros y entonces ya reglamente esos permisos, ¿no? Porque actualmente solamente se dan en las farmacias, ¿no? Entonces, ese sería el inconveniente. En lo particular nosotros siempre hemos cada año requisitado, pedido, la verdad, no sé, no tuvo problemas a la aduana, pues tenemos estándares, ellos incluso hemos sentido la acción de ciertos métodos que incluso ya están publicados en revistas internacionales, pero realmente, bueno, aquí en el ámbito forense lo podemos comentar, ¿no? Pero hacia afuera no ha habido, digamos, una auditoría en la cual se nos pregunte acerca de esto. Pero te digo, el proveedor no lo ofertó, no lo entregó y ahora sí, ya disponemos de algunos, metanfetamina, cannabinoides y cocaína. Son los que disponemos y los estamos haciendo uso ahora sí como sustancias de referencia y para establecer, digamos, ya esas bibliotecas que ya internas que necesitamos en nuestros instrumentos. Eso es lo que tenemos en Veracruz. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos que haya compartido con nosotros su experiencia. Adelante, maestro Jorge. Sí, bueno, prácticamente ya el doctor Joel dio una importante intervención en este tema que para todos los laboratorios de química forense del país hemos tenido esta dificultad. No es tan sencillo adquirir estándares certificados grado UCP o de alguna otra empresa o que nos pudiera dar la certeza y confianza para los análisis. Para todo proceso analista y de confirmación lleva de forma inherente el poder o el deber utilizar estándares de calidad de la sustancia a buscar. También, sumando el comentario del doctor, en los laboratorios se han utilizado estándares internos o estándares de trabajo para poder pues trabajar, avanzar, porque efectivamente las disposiciones que se encuentran en la aduana, en la Secretaría de Economía y de COFEPRIS son muy tardadas, aunado de que implica un gasto importante. Y para nuestro estado, que lastimosamente también sufre problemas financieros, pues nos vemos limitados en esta parte. Y como bien lo ha mencionado, esperamos que el proceso de acreditación o de alcanzar la acreditación con la ISO 025, asesorados por ICITAP, abra esos canales y que permita adquirir fácilmente o con mayor rapidez este tipo de estándares. Es mi participación. Le agradecemos mucho, maestro Jorge. ¿Qué nos quiere comentar al respecto? Química. Totalmente de acuerdo con los compañeros, con el doctor Joel, con el doctor Jorge. Creo incluso que podría considerarse una modificación igual a la Ley General de Salud para que se nos permitiera y no tener justamente esos problemas en cuanto a los estándares, porque sí son muy importantes, la verdad. Y pues de verdad muchas gracias por su opinión y su participación. Tenemos una pregunta más en el chat que nos dicen, para el maestro Jorge, ¿cómo logró inferir que el ácido mandélico es precursor de la metanfetamina? Sí, bueno, todo radica en el hecho de poder reducir al alcohol bencílico para obtener el ácido fenilacético. La literatura ya ha establecido incluso las detecciones en los laboratorios clandestinos
o también la misma identificación de metanfetamina trae trazas de estas estructuras, por lo cual se puede inferir qué tipo o qué metodología fueron o ruta de síntesis emplearon para obtener la metanfetamina. Entonces, partiendo de este supuesto de que el ácido fenilacético es el precursor clásico para obtener la fenil-2-propanona y la fenil-2-propanona para obtener la metanfetamina, y si el ácido mandélico se reduce, se le quita, vaya, ese hidroxilo, automáticamente tendríamos al ácido fenilacético. Entonces, es simple la relación química, y también quiero ser enfático de que es una propuesta y no es que se estén buscando nuevas alternativas o que esta información se puede emplear para fines ilícitos. Es informativa, es académica, es una propuesta que se solicita que se llegue, si es el caso, que se evalúe, de que si es viable, por supuesto, se tendrá que hacer una demostración en el laboratorio, pero también ya existe el respaldo científico en revistas indexadas que estas reacciones ya existen. Es únicamente asociar, generar la relación sintética y resaltar que el ácido mandélico no está o no obra o no está regulado en ningún artículo. Le agradecemos muchísimo, de verdad es que son temas súper interesantes. Seguramente los participantes en esta mesa están con algunas dudas y preguntas, y que tengamos a estos 3 expertos forenses de entidades de procuración de justicia que viven día a día elaborar nuevas metodologías, el analizar toda esta información que hay publicada, como bien decía el maestro Jorge, en las revistas internacionales, y poderlas presentar en este foro. La verdad es que se los agradecemos muchísimo. También agradecemos a nuestros asistentes a la mesa. Les pedimos que mañana nos sigan acompañando en el último día del Congreso, cual ha sido muy intenso y con temas súper interesantes. Y bueno, pues damos por concluida esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias.